¿Qué es el pecado? Parte 2. Mi nombre es Ela Ignorambuena y esto es Mientras pueda ser hallado. Porque para lo eterno, cada segundo cuenta. Antes de comenzar, si disfrutas del contenido, te invito a darle me gusta y a suscribirte si no lo has hecho aún, activando la campanita para que te enteres tan pronto suba nuevos videos. En el episodio anterior hablamos acerca del significado del pecado, actuar en contra de una ley dada por Dios. La Biblia nos da a conocer aquellas cosas que son pecado, pero terminamos por preguntar, dentro de otras cosas, ¿cómo saber si son pecado cosas que la Biblia no prohíbe? Si no has visto ese video, el link aparecerá en este momento en la esquina de la pantalla. En la Biblia encontramos lo que se conoce en teología como la voluntad preceptiva de Dios. Esto simplemente quiere decir de que encontramos aquellas cosas que Dios manda que hagamos o que prohíbe que hagamos. De cualquier modo, desobedecer a Dios se constituye en un pecado. Esto es lo más general y a la vez la forma más sencilla de saber lo que es pecado. Sin embargo, las cosas se complican un tanto más cuando comenzamos a hacer otro tipo de preguntas como ¿cómo podrían ser pecado cosas que la misma Biblia no dice que sean pecado? ¿Es pecado fumarse un cigarro electrónico? ¿Es pecado tomarse un terremoto? Las cosas que menciono no existían en los tiempos en que la Biblia fue escrita. Por lo tanto, nada se podría decir respecto a ella específicamente. Aquí es donde debemos salir de lo general e irnos a lo más específico en torno a lo que es pecado y lo que no. He dicho anteriormente que el pecado es pasar a llevar una norma o ley. Y por lo tanto el pecado, para ser pecado, demanda la existencia de una norma o ley, al menos en el sentido más general de la palabra. La pregunta que sigue a esto es ¿cómo podría fumar ser pecado si ni siquiera la Biblia establece que lo sea? El libro de Romanos nos dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En primer lugar, cuando la Biblia habla de gentiles, se refiere a todos aquellos pueblos y naciones excepto Israel. Dice el texto que los gentiles no tienen ley. Esto tiene que ver con que, a diferencia de todas las otras naciones, Dios tuvo un trato especial con Israel y le dio su ley en forma de mandamientos. De ese grupo de mandamientos dados por Dios a Israel es que surgen los famosos 10 mandamientos. Nosotros los chilenos no recibimos los 10 mandamientos como nación, por lo que en ese sentido somos gentiles que no tienen ley. Ahora, muchos de nosotros conocemos los 10 mandamientos por cultura general, pero hay una diferencia entre meramente conocerlos y otra que se nos hayan dado por Dios como nación. Habiendo dicho lo anterior, imagínate por un momento un caso quizás poco común, pero que no obstante debe existir. No conoces ningún mandamiento del Dios de la Biblia, nada, ni siquiera los 10 mandamientos ni nada, y vives toda tu vida así, hasta morir. ¿Cómo puedes saber lo que es pecado? El pasaje de Romanos decía, son ley para sí mismos. Pero, ¿cómo pueden ser ley para sí mismos si ya dijimos que los gentiles no tienen ley? ¿Cuál es esta ley escrita en nuestros corazones? El hecho es que, a pesar de que nosotros, gentiles, que no hemos recibido formalmente de Dios su ley, hacemos cosas que Dios demanda aún sin saberlo. Y tenemos una capacidad moral de hacer ciertas cosas buenas. Por ejemplo,
Dios pide en parte de su ley que honremos a nuestros padres. Y si tú honras a tus padres, a pesar de que no conozcas la ley de Dios, pruebas que dentro de ti existe una ley moral que en muchos aspectos coincide con lo que Dios considera bueno. Para nadie matar es algo bueno en sí mismo. El hecho de que todos los seres humanos, con o sin la ley formal dada por Dios, tenemos la ley de Dios en nuestros corazones. Ahora, esta ley que Dios puso no comprende en detalle todos los mandamientos que Dios dio a Israel. Ya que imagínate, si así fuera el caso, todos nosotros, absolutamente todos, tendríamos un conocimiento natural al nacer de los 613 mandamientos que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento. Esta es la prueba de que la ley formal dada por Dios a Israel no es exactamente lo mismo que la ley escrita en nuestros corazones. El nombre del árbol que Adán y Eva comieron era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto hizo que ambos tuvieran nociones de lo bueno y a la vez nociones de lo malo, lo que nos hace seres morales, que hacen el bien y también el mal. Esto es, en mi opinión, la ley escrita en nuestros corazones. Todo esto nos deja en parte con más preguntas que respuestas, estoy muy consciente de ello. ¿Cómo saber si son pecado cosas que la Biblia no prohíbe? Aún no tenemos respuesta a esa pregunta, pero la dejaré para el próximo episodio, ya que me era necesario primero explicar algunas cosas antes. Lo que quiero recalcar es que la Biblia enseña que dentro de todo hombre y mujer existe una ley moral que nos da nociones básicas tanto de lo bueno como de lo malo. Esta es la ley, a mi parecer, escrita en nuestros corazones. Por eso nos interesa tanto lo bueno y lo malo. Por eso nos interesa tanto la justicia y la injusticia. Y esto, aun cuando no tenemos un conocimiento acabado de la ley de Dios expresada en la Biblia. Esto es todo por hoy. Nos vemos, si Dios así lo permite, en el próximo episodio. Busca al Señor mientras pueda ser hallado.